aclarando la duda que se presenta. Aquí tenemos la flor en vectores realizada por completo, y como les comentaba, la plantilla me ofrece una serie de módulos en la parte derecha. Voy a hacer algunas correcciones que sirven para complementar adicional a las dudas específicas. Yo recomiendo que a nivel de Illustrator ampliemos lo que son los layers para que la miniatura que me muestra el contenido que está presente en la mesa de trabajo sea un poco más grande aquí en la ventana de capas o layers. Para ello, estando posicionados en esta capa, aperturamos el panel de opciones, la última opción del menú desplegable, y dentro de los parámetros, fíjense que está por defecto en tamaño medio. Colocamos un tamaño personalizado y validamos en OK. De esta forma tenemos los layers y la miniatura en un mayor tamaño. Otro detalle es, sin importar el nombre que coloquen, es bueno identificar las capas con su respectivo nombre. Siempre la plantilla, que es el referente en el cual utilizamos para calcar, la vamos a referir como plantilla. Para ello damos doble clic en el nombre y le escribimos allí el texto, ¿sí? Esta sería la plantilla. Entonces, como pueden notar, la plantilla o imagen referencial en píxeles, la cual debemos hacer el calco del ejercicio, nos plantea el ejercicio de la flor que se presenta en el video y un resumen de elementos específicos que extraemos de la misma flor y que simplemente le damos una trayectoria, una duplicación radial para obtener los tres módulos que posteriormente se unifican. Entonces aquí tenemos la versión lineal, ¿sí? El outline del arte, y aquí tenemos la versión en colores, y aquí tenemos los respectivos módulos. Entonces también identificar estas capas, esta sería el line art, aunque si colocamos todo en español podemos colocar la estructura lineal, por ejemplo. Este sería el trazo o la vectorización, y este serían los módulos circulares que acompañan el arte principal, ¿sí? Suponiendo que no tenemos los módulos resueltos, entonces una vez que tengamos el elemento flor definido, procedemos a extraer los elementos. Entonces, por ejemplo, este está realizado con las hojas de la flor, este primer módulo. Entonces disponemos un layer, ¿verdad? Y tomamos la pieza, tecla de Alt, ¿sí? Herramienta de mover, cuyo atajo es la B corta, Selection Tool, herramienta de mover, me posiciono encima, tecla de Alt y arrastro. Allí logro duplicar el elemento y lo que queda es acercarme con la herramienta del zoom, cuyo atajo es la Z, y posicionar el elemento aquí encima. A lo que yo haga la duplicación del objeto y se solape o se superponga con el resto, pues no se va a notar mucho. Entonces, bueno, que para este caso de pronto le coloquemos un color de línea que destaque. Para mantener la gama voy a mantener que sea verde, doy doble clic y coloco que sea verde un poco más oscuro. De esta manera podemos notar la diferenciación del relleno con respecto al trazo. Siempre que ustedes quieran modificar el color, bien sea del relleno o bien sea del trazo, lo tienen que tener en primer plano y darle doble clic para poder ingresar al selector de color de Adobe, y dentro de la gama de tonos, la saturación o luminosidad, ustedes definen qué color quieren aplicar a la pieza actual. Bien, una vez que ya tengo esto aquí, simplemente entonces me acerco y posiciono la pieza inicial. Tengo que redimensionar porque es más pequeña.
Un detalle, fíjense que yo presiono la vista en contorno, que la consigo en el menú de ver o previsualizar, outline o línea en contorno. El atajo es comando Y en Mac o control Y en PC. Si yo presiono ese atajo, puedo observar la estructura del vector sin que me interfiera lo que son los elementos distractores como el relleno y el trazo. Veo únicamente su estructura, pero desaparece la plantilla porque la plantilla es píxel, es una imagen píxel. Para que eso no suceda, salgo de la vista en contorno nuevamente, presionando nuevamente la misma tecla, comando Y o control Y en PC, y siempre le vamos a dar la función a la capa de la plantilla, la imagen a la cual nosotros calcamos, la función de template o plantilla propiamente. Para ello dan doble clic en la zona vacía y se les apertura esta ventana de opciones de capa. Vamos a optar por la primera, únicamente que me dé la opción de plantilla. Aquí dice con un desvanecimiento del 50%, voy a decir que no, la desactiva, entonces solamente que me dé la opción de plantilla. Antes de validar y dar clic en OK, pueden notar como el icono de todos los layers es un ojo. Eso implica que estas son las capas visibles. Esta no lo tiene porque esta capa está apagada para que no sea visible. Al yo dar clic en OK, fíjense como este icono del ojo o de visualización del layer en curso o actual va a cambiar a un pequeño recuadro. Eso implica de que este pequeño recuadro va a fungir las mismas funciones del visualizador del layer, pero ahora tiene una función específica, la función de plantilla, ¿sí? Por eso ahora va a tener un icono diferente. Siempre les recomiendo de que esta función de plantilla se la vamos a dar únicamente al layer en el cual nosotros calcamos. Ningún otro layer de ningún archivo que vayamos a realizar va a tener esta función, solo la capa plantilla. Ahora fíjense, recordaban que yo antes presioné la tecla de comando Y o control Y en PC para poder quitar lo que es la apariencia del vector y ver únicamente la estructura, pero la plantilla desaparecía. Ahora, por haberle dado esa función al presionar comando Y, fíjense que desaparece el color, queda únicamente la vista en contorno de la pieza y la plantilla entonces ya no desaparece. Eso me da la ventaja de poder yo posicionar mi elemento vectorial en relación a la posición que tiene la plantilla. Entonces fíjense, solamente tengo que bajar un poco. Tomo la herramienta de rotar, cuyo atajo es la R, y el anchor point o centro de gravedad, que aparece siempre en el centro de los objetos o cercano a él, puedo hacer clic para reposicionarlo. Es como una pequeña cruz de registro en color cian, que ahora ya no está aquí en la mitad, sino ahora va a estar en una esquina, para permitirme en este caso muy particular, yo poder bajar un poco el elemento y adaptarlo ligeramente. Bien, como podemos notar, entonces este elemento lineal, el vector, lo he posicionado en la misma dirección y sentido que la plantilla, para poder hacer la duplicación radial en base a esa distribución. Entonces salgo de la vista en contorno con comando Y ahí está posicionado el objeto. Muy importante, tengo que encontrar el centro del objeto. Para ello lo que hago es superponer un círculo o partir del centro y presionar el conjunto de teclas Alt Shift para que la pieza nazca desde el centro. Y lo que hago es que con barra espaciadora voy posicionando para tener más o menos la misma posición. En este caso no me interesa relleno y le doy a esta pequeña diagonal roja para eliminarlo. Entonces fíjense como el círculo que acabo de utilizar está más o menos en el contorno externo del módulo. Eso me va a servir para que cuando yo seleccione la caja delimitadora o este recuadro en el cual está inscrita la forma, me está mostrando los puntos medios tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Entonces voy a aprovechar a sacar las reglas. Las reglas las saco desde el menú View, o Ver, específicamente reglas. Ya salen con un atajo muy sencillo que aplica para varios software de Adobe, que es comando R o control R, o hacerlo mediante esta ruta que les acabo de mostrar por panel.
Al yo presionar control R o sacarlos por menú, voy a tener las reglas tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Entonces basta con la herramienta en curso, que es la herramienta de selección o flechita negra, clic sostenido desde el margen lateral izquierdo y de ahí saco una regla vertical y la pongo aproximadamente donde veo los puntos de la caja delimitadora del objeto, en este caso de la circunferencia. Vuelvo a tocar la circunferencia para que se active su cuadro delimitador o bounding box y procedo a hacer lo mismo sin perder la selección del objeto. Clic sostenido, o sea, mantengo pulsado el clic del mouse y lo mantengo allí y arrastro. Fíjate que se preservan ligeramente esos puntos, en los cuales me está indicando tanto el centro como los puntos laterales para posicionar mi guía en sentido horizontal. Entonces, de esta forma, habiendo creado este círculo que ahora no me hace falta, lo elimino con la tecla de delete o suprimir. Más o menos el centro aproximado del módulo. Este me va a servir porque tengo que posicionar la herramienta de rotar según el método de duplicación radial para poder hacer esta distribución. Entonces el procedimiento es muy sencillo, solamente tocamos la pieza, ¿verdad? Está seleccionada y tomamos la herramienta de rotar, cuyo atajo es la R, o hacemos clic directamente en la barra. Habiendo hecho eso, entonces tengo la herramienta en el cursor y lo que vamos a hacer es que nos posicionamos en ese centro que hemos obtenido, donde se intersectan tanto la guía horizontal como la guía vertical. Presiono la tecla de Alt en el teclado y la mantengo pulsada, y ahora hago clic con el mouse. De esta forma me sale por panel la opción para asignar el parámetro numérico y obtener la duplicación radial en base al módulo o plantilla que requiero, ¿sí? Para ello vamos a colocar 360 grados, que es la circunferencia completa entre el número de piezas. Importante conocer el número de piezas, entonces vamos a contar rápidamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 piezas. Entre 45. No sé si conté esta, posiblemente sean 45 o 46. Si quiero que haga la misma distribución, aquí me la estaría dando de manera positiva, le antecedemos un signo negativo para que lleve la misma trayectoria con respecto al módulo. Entonces sería 360 entre 45, o si queremos que vayan al mismo sentido o cambiar la dirección, se le antecede un signo negativo y le damos en copia, ¿sí? Ya lo que queda es presionar la tecla de comando D o control D en PC para replicar la operación asignada por menú. Si no les queda exactamente, no importa. Lo importante es que tiene la misma cantidad de piezas, como pueden notar, y luego ustedes pueden terminar de adaptar. Fíjense que ahí tengo exactamente la distribución como la permite el módulo, y simplemente voy a mover un poco. Ya aquí estas guías no me hacen falta, entonces las selecciono y las elimino, y por método de arrastre con la misma herramienta en curso hago un recuadro de selección que involucra las piezas, botón derecho, agrupar, aquí group o agrupar. Eso me permite que, sin importar que yo libere la selección del objeto actual, pueda mover el conjunto sin que se quede el resto de las piezas. Entonces, bueno, aquí lo que hago es ligeramente posicionar con el cursor y adaptar un poco, y desde una esquina con la tecla de Shift pulsada para no distorsionar el círculo, adapto las piezas. Tecla de Shift desde una esquina, hago ligeramente más grande el elemento. Así como puedes notar,
Ya tenemos allí este conjunto. Hay un tema aquí con respecto a la reubicación de las piezas, con respecto a los layers asignados. Fíjense que este módulo lo he creado en la misma capa de vectorización. Entonces lo que hacemos es que lo seleccionamos y un pequeño recuadro que aparece al final, clic sostenido con el mouse, y fíjate cómo lo trasladamos al nuevo layer. De hecho, las etiquetas de colores en el programa nos ayudan a detectar a qué capa pertenecen. Fíjate entonces como el elemento, la caja delimitadora y la estructura que lo compone ya ahora no es de color rojo, porque esa era la etiqueta de la capa vectorización, ahora es como fucsia y corresponde a la capa denominada módulos hojas, módulos hojas. Entonces de esta forma, ya tengo creado el elemento. Entonces ya tomamos la hoja. Ahora aquí tomaríamos en este caso la flor. Fíjense que si la flor no está agrupada, también con método de arrastre generamos un recuadro. Fíjate que con cuidado, porque si no estaríamos agarrando el tallo. Entonces creamos un recuadro que me seleccione los elementos, tecla de Alt nuevamente, por arrastre lo sacamos, botón derecho, Group. ¿Sí? Creamos un layer específico también, vamos a suponer módulo flor. Tocamos la flor, solamente ella, clic sostenido en el recuadro que aparece al final de la capa y por arrastre lo posicionamos en ese nuevo layer. Aquí de la misma forma como tuvimos que disminuir de tamaño la hoja para adaptar al módulo de la plantilla de estos, también lo hacemos con el de la flor, siempre desde una esquina, manteniendo pulsada en conjunto al arrastre con mouse la tecla de Shift en el teclado, eso para evitar que se distorsione. No queremos que al disminuir de tamaño pase algo como esto, ¿sí? Entonces siempre que queramos mantener proporciones en cualquier programa de diseño, la caja delimitadora que contiene el objeto tomaríamos desde una esquina y el arrastre siempre debe ser en conjunto con la tecla de Shift. Entonces bueno, también no tiene que quedar exactamente en el mismo tamaño, pueden tener ciertas imprecisiones, lo único es que se está aplicando el método y se entiende el proceso. Aquí de la misma forma también entonces superponemos la hoja, ¿sí? Más o menos que coincida. Bien, una vez que tenemos eso allí posicionado, repito nuevamente el método, con lo cual queda claro y sabremos entender de que el tercer y último elemento a utilizar, reciclando las mismas piezas de la flor, sería esta especie de flor pequeña que es como un diente de león, en la cual también lo replicaríamos al igual como los anteriores. Entonces el método es seleccionar el objeto a duplicar, tomar la herramienta de rotar y tantear el centro. En este caso lo voy a tantear de manera óptica para no tener que volver a colocar las líneas guías y de pronto adapto manualmente. Entonces más o menos allí yo tanteo de que ese es el centro aproximado, el centro óptico de esta pieza. Recordemos, me posiciono, presiono tecla de Alt y hago clic con el mouse. Coloco 360, que es los grados en circunferencia completa, por el número de piezas, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entre 18 no le damos clic en OK ni tampoco le damos Enter, siendo muy importante siempre darle clic en el botón de copy. Y la duplicación se replica con comando D, tantas veces lo requiera el módulo. Esto nos va a dar entonces la precisión de la distribución proporcionada del objeto. Clic sostenido y arrastramos, botón derecho, Group. También por panel lo conseguimos aquí en Object, Group o comando G. Control G en PC. Y allí tenemos resuelto el segundo módulo. De la misma forma haríamos el tercero. Una vez que tengas los tres módulos, simplemente entonces creas un duplicado con la tecla de Alt y arrastras y lo vas superponiendo de la misma forma y aquí se irían integrando los tres. De esta forma tendríamos nosotros resuelto pues toda la parte vectorial en base a la plantilla. Entonces de esta manera es como tú resolverías la práctica con respecto a los módulos que se presentan al lado. Este archivo entonces lo guardaríamos
Bien, si así es el original, pues simplemente actualizamos cambios. O supongamos que lo vamos a guardar por primera vez, nos aparecería aquí el save, sería muy similar al save as. Y el formato, cuya extensión es el archivo nativo de Illustrator. Cuando me refiero al archivo nativo o editable, es el que nos conserva los layers y todas las opciones editables. El formato debe ser Adobe Illustrator, ¿sí? Simplemente lo guardaríamos, formas básicas, y allí quedaría guardado. Este es uno de los tipos de archivo que deben proporcionar para la entrega. Previamente lo deben subir a Google Drive y proporcionar entonces el enlace. La otra opción que les estoy comentando puede ser un PDF, un PNG o un JPG. Cualquiera de ellos sería desde File, Export o exportar como, ¿sí? Y aquí tendríamos entonces la opción PNG, la opción JPG, ¿sí? La opción PDF la tendremos ahí también en guardar como. Quiere decir que en guardar como o en guardar tenemos la opción nativa de Illustrator en formato, y también tenemos la opción para guardarlo en PDF, ¿sí? Y las versiones en formatos de imagen desde exportar como, bien sea JPG o PNG. Voy a guardarlo como un JPG. Aquí dice usar mesa de trabajo. Si tenemos una única mesa de trabajo no afecta. Si tuviéramos varias, entonces si le diríamos que utilice mesa de trabajo, por ejemplo la 1, la 2, la 3 o la 5, entonces pues simplemente le damos clic en exportar, opción RGB, lo mantenemos, calidad máxima, puede ser tamaño medio en 150 o 72 y arte súper optimizado, ¿sí? Y le das clic en OK. De esta forma, si nosotros verificamos donde se almacenó el archivo, fíjense aquí está formas básicas, nuestro trabajo 1.jpg. Entonces sería la versión imagen, se llama flateada en inglés, flat, o acoplada del archivo. Entonces esto nos permite hacer un preview o una visualización rápida del archivo editable, por si de pronto el archivo editable no carga bien, por lo menos tenemos como un preview de lo que se está presentando en dicho formato. Entonces sería el JPG y el .ai, ¿sí? Archivo editable, .ai, Adobe Illustrator, y el JPG, PNG o PDF, cualquiera de esas tres opciones como archivo que acompaña al editable.